¿Qué tal? Muy buenas noches, esta es La Entrevista. Agradecemos a todos ustedes que nos están observando a través de la televisión de los veracruzanos y quien nos está escuchando en este momento a través de la radio de los veracruzanos. La Entrevista a través de multiplataforma, también en redes sociales. Esta noche, este es el tema del cual estaremos platicando. Las elecciones estatales de Veracruz en estos comicios 2016-2017, denominadas oficialmente por la autoridad electoral como el proceso electoral 2016-2017, se llevarán a cabo el domingo 4 de junio de este año y en ellas serán renovadas los titulares de los 212 ayuntamientos compuestos por un presidente municipal electo para un periodo de 4 años, no reelegibles para el periodo inmediato. El proceso electoral de manera oficial dio inicio el 10 de noviembre de 2016. Los periodos de campaña iniciaron el 5 de febrero y van a finalizar el 12 de marzo. En el padrón electoral de Veracruz, el cuarto más grande de la República Mexicana, están registrados 5.587.376 ciudadanos que podrán votar en este proceso electoral. Para hablar de este tema, que siempre resulta importante, se encuentra con nosotros el maestro Javier Hernández Hernández. Él es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a quien le doy la bienvenida esta noche en La Entrevista. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, a tus órdenes. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, magistrado. Pues es un tema que siempre resulta interesante para los ciudadanos, para los partidos políticos, para los que aspiran a gobernar en algún nivel de este gobierno, de esta estructura gubernamental. Magistrado, en 1988 se dieron las elecciones más competidas y controvertidas también en la historia moderna del país. Los partidos de oposición en conjunto acusaron al gobierno de cometer un fraude electoral. Y el 1 de diciembre de 2016, la alternancia llegó después de 86 años al estado de Veracruz. ¿Qué es y qué hace el Tribunal Electoral del estado de Veracruz? Como bien comentas, el proceso electoral de los 80s, la elección del presidente Carlos Salinas de Gortari, sirvió para romper todo un esquema que tradicionalmente se aplicaba en el tema de quién calificaba las elecciones, quién validaba las elecciones. Recordarás en aquella época que quien calificaba la validez de una elección eran los llamados colegios electorales, la famosa autocalificación. Es decir, se elige, por ejemplo, a los diputados y los diputados eran los encargados de calificar su propia elección. Y no solamente ello, sino que calificaban también la elección de presidente de la República. Derivado de todos los cuestionamientos que surgen por esta elección, existe demasiada presión de la sociedad organizada en los distintos partidos políticos y demás ciudadanos, y se empieza a generar un cambio en la forma en que se ven las elecciones en México. A partir de ese momento se empieza a gestar lo que hoy conocemos como la justicia electoral, donde ya no son los políticos los que tienen que calificar o validar las elecciones, sino también deben ser calificados las controversias tienen que ser resueltas como todas a través de tribunales. Surge el famoso TRIFE, el TRICOEL y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Veracruz no fue la excepción. Por ejemplo, en 1994 tenemos una de las reformas electorales más importantes en el estado de Veracruz y surge el Tribunal Estatal de Elecciones de aquel entonces. En 1997 se convierte en Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz y nos entramos a esta nueva dinámica donde son los tribunales los encargados de validar o de revisar la validez de una elección, ya sea a nivel de presidente de la República a través del famoso TRIFE o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de los tribunales locales para la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Es decir, legitimar. En teoría es lo que se busca, la Constitución es muy clara que toda elección para que sea válida pues tiene que ser en el marco de legalidad, en el marco de la certeza, de la imparcialidad. Cuando hay un cuestionamiento de una elección, pues se tiene que revisar este tipo de situaciones y ver que no se encuentren viciadas de nulidad. Si no hay algún vicio, pues simplemente el tribunal valida la elección y creo que con esto se logra darle cauce a lo que antes se manejaba a través de la negociación política. Ahora es a través de los cauces legales. Magistrado, estamos ya en pleno proceso electoral donde se habrán de renovar las 212 presidencias municipales. ¿Qué certeza tenemos quienes vivimos en Veracruz de un proceso electoral que aquí en Veracruz, por lo menos, se caracteriza de ser muy combativo y muy competitivo?
Sí, son 212 ayuntamientos, no solo es la presidencia municipal, son síndicos y un sinnúmero de regidores en todo el estado. Son más de 1000 servidores públicos que vamos a elegir a través del voto ciudadano, y qué mejor certeza que decir que las instituciones están preparadas para poder entregar cuentas claras a la ciudadanía. Hay que recordar que este sería el segundo año donde no solamente intervienen las autoridades locales, no solo es el OPLE Veracruz, no solo es el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, sino también interviene el INE. Con este nuevo esquema derivado de la reforma electoral del 2014, el Instituto Nacional Electoral se involucra de manera directa en la organización de las elecciones. Por ejemplo, ellos son los encargados de seleccionar a los funcionarios que van a estar en las mesas directivas de casilla, son los encargados de capacitar a estos funcionarios, y otro tema es el tema de la fiscalización. La fiscalización ya no la lleva el OPLE, la lleva el INE. Entonces ellos son los encargados de monitorear cómo se comportan los partidos políticos, cómo se comportan los candidatos, y sin duda alguna el esfuerzo de estas tres instituciones pues le da la certeza al ciudadano de que su voto cuenta y cuenta bien. Entonces considero que el andamiaje jurídico que actualmente tenemos para el tema electoral es un andamiaje que le va a dar certeza no solamente a la elección pasada, que ya recordarás que fue validada por todas las instancias, como las que vienen en su momento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los derechos fundamentales, magistrado, de los ciudadanos que participan en calidad de candidatos, pero también quienes ejercen su derecho a votar en este proceso electoral 2017? Los derechos fundamentales o derechos políticos más importantes es el de votar, ser votado, el de asociarse y el de libre afiliación. Sin embargo, la complejidad de los procesos nos ha llevado a reconocer otro tipo de derechos que están vinculados con estos cuatro importantes, pero que nosotros como tribunales constantemente estamos tutelando. Por ejemplo, el derecho de petición en materia político-electoral. Si algún ciudadano no tiene acceso a la información de los partidos políticos y esto le impide ejercer un cargo de elección popular, sin duda alguna puede acudir al tribunal y con ello reconocerle la posibilidad de que se le otorgue la información necesaria para que pueda contender como tienen que contender todos, a través de equidad, a través de cierta igualdad en los procesos electorales. Este proceso en Veracruz se va a caracterizar porque después de muchos años habrá en las elecciones municipales más de 70, todo parece indicar que van a ser cerca de 70 candidaturas independientes con toda la planilla. Estamos hablando de presidente hasta regidores. Estas candidaturas independientes es una situación o es un aspecto que viene a fortalecer, o esperemos que fortalezca el sistema democrático de participación de los ciudadanos. Entonces, será un proceso bastante interesante en donde hasta ahorita, por ejemplo, ya hemos resuelto asuntos donde algunos candidatos independientes pues no han sido favorecidos por la autoridad electoral y se les ha reconocido algunos aspectos relevantes para que puedan participar en la elección. El proceso electoral empezó en noviembre. En este momento, ¿en qué etapa vamos, magistrado? Ahorita estamos en el desarrollo de los procesos internos por parte de los partidos políticos. Recordarás que todos los partidos políticos tienen la obligación de desarrollar un proceso interno para seleccionar sus candidatos y en el mes de abril ponerlos a consideración de la autoridad administrativa. Entonces, estamos en esta etapa donde los partidos tienen la gran responsabilidad de ser el cauce de los intereses ciudadanos que tienen interés de acceder a los cargos públicos. Además, el OPLE Veracruz junto con el INE está revisando la documentación que presentaron los candidatos independientes para verificar si cumplen los requisitos, en específico lo referente a las firmas de apoyo que deben de presentar para saber si cumplen cuando menos el 3% de apoyo de parte de la ciudadanía y con ello poderles dar la calidad de candidatos independientes. Ahora, magistrado, para el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el proceso electoral significa un reto importante. Como usted ya lo indicó, se trata de la primera elección municipal donde el nuevo tribunal, como órgano autónomo, estará participando. Pero, a ver, vamos más allá. ¿Es suficiente el presupuesto con el que cuenta el Tribunal Electoral para participar en este proceso electoral? Nosotros estamos conscientes de la situación real que está viviendo el Estado. Sabemos que el aspecto financiero no es lo mejor que tiene el Estado.
hemos sido respetuosos de las decisiones que han tomado los órganos ejecutivos y los órganos legislativos al respecto. Debo comentarte que el año pasado trabajamos con un presupuesto casi similar al que actualmente tenemos. ¿Cuál es? El año pasado, por ejemplo, trabajamos con 84 millones, este año vamos a trabajar con 86 millones de pesos, que es un presupuesto relativamente reducido en comparación a lo que han ejercido nuestros antecesores, otros tribunales, pero que estamos conscientes de esta situación y sin duda alguna pues vamos a administrarlos de la mejor forma para poder dar los resultados en tiempo y forma. Sin embargo, también apelamos a la comprensión por parte de los legisladores para que si está en sus manos en su momento generar un incremento a nuestro presupuesto, nos va a permitir, por ejemplo, contratar más servidores públicos y con ello dar los resultados inmediatamente después del 4 de junio. De no ser así, recordarás que los presidentes municipales electos tomarán posesión hasta el mes de enero, el primer día de enero del próximo año. Así es. Entonces hay tiempo suficiente para poder resolver el sinnúmero de impugnaciones que estamos esperando después del 4 de junio. ¿Se tiene más o menos una cifra de cuántas impugnaciones podrían presentarse ante el tribunal y que ustedes tendrán que resolver? Por ponerte un ejemplo, el año pasado, en el proceso de la elección de gobernador, donde solo fue la elección de gobernador y 30 elecciones distritales, recibimos cerca de 500 expedientes. En este caso, aunque es una sola elección, pareciera que es una sola elección porque es ayuntamientos, pero son 212 municipios en los que se van a elegir servidores públicos, esperamos cuando menos el doble de asuntos. Entonces, la carga de trabajo va a ser mucho mayor, la responsabilidad por lo consiguiente, entonces esperemos cumplir en tiempo y forma con toda esta carga laboral. Tengo que preguntarle algo porque usted finalmente es tuitero de corazón, participa activamente en las redes sociales y las redes sociales en este momento tienen un papel muy importante en los procesos electorales. ¿Cuál es el papel relevante o irrelevante que tendrán las redes sociales en este proceso electoral? El papel de las redes sociales creo que va de la mano con una democracia fortalecida. Quien no quiera reconocer que las redes sociales son plataformas de plena libertad de expresión es tanto como desconocer también la madurez de una democracia, de un Estado democrático. Por esa la razón de involucrarnos en esta situación. Los niveles de comunicación a través de estos medios son de tal importancia que hemos visto procesos electorales, muchos de ellos ganados desde las redes sociales. Quien no tiene la capacidad de involucrarse a las redes sociales, pues sin duda alguna está condenado al fracaso político o al fracaso de comunicación o de interacción con la ciudadanía. Entonces, la verdad, este es un tema que está costando sobre todo a los tribunales porque estamos acostumbrados a ver a jueces, magistrados en su cubículo, estamos jueces que solo atienden a través de citas, etcétera, etcétera, de manera formal. La visión que trae un grupo de magistrados, en los cuales yo también me incluiría, es de que los jueces no pueden vivir aislados de la realidad. La realidad que a cada rato se presenta en el estado de Veracruz o en todo el país es una realidad que no podemos ocultar y que a veces se conoce por medio de las redes sociales. Ahora, rápidamente, ¿cuándo será motivo de sanción, hablando en términos de los aspirantes a las presidencias municipales y a los otros cargos también? Bueno, la ley es muy clara. Los aspirantes o los candidatos se les sanciona cuando no respetan los tiempos de campaña electoral, lo que nosotros llamamos actos anticipados. Si ellos realizan proselitismo electoral fuera de los plazos contemplados en las convocatorias de los partidos políticos o previo al mes de mayo, que es el periodo reconocido por la ley para hacer proselitismo electoral, pueden ser sujeto de sanciones. Muy bien. El año pasado, por ponerte un ejemplo, sancionamos a cerca de 8 candidatos por no haber respetado estos plazos. Muy bien. Y las multas que se aplicaron, que esto es interesante darlo a conocer, por disposición de
ley tienen que ser puestas a disposición de las autoridades encargadas de la investigación. En el caso de Veracruz se pusieron a disposición de lo que llamamos COBEICIDET, que es el Colegio para la Investigación y Desarrollo de Tecnología. Entonces es interesante cómo la misma ley pone una serie de candados, pero también ciertos beneficios para que los partidos políticos se abstengan de realizar proselitismo. Tenemos ya muy poco tiempo, estamos ya a punto de concluir la entrevista. Aparte de esta plática interesante, informativa también, muchas gracias, nos viene a hacer una invitación para el día de mañana. Sí, precisamente el día de mañana vamos a contar con la presencia del magistrado Reyes Rodríguez. Él es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es uno de los nuevos magistrados en la Sala Superior. Recordará que recientemente fue renovada. Así es. Y él nos viene a platicar precisamente lo que hace un rato comentábamos, el tema de la justicia abierta. Esta cercanía que debe existir entre la ciudadanía y los jueces y cómo tenemos que buscar esquemas, los jueces, los magistrados, que permitan tener una mejor comunicación con la ciudadanía. Ya no es posible ver una sentencia que, por ejemplo, establezca conceptos que no son entendibles para la ciudadanía. Hay jueces que están acostumbrados a poner sentencias hasta en latín, ¿no? Conceptos en latín. Creo que no es una sentencia que comunique lo que el juez quiere decir. Así es. Si vas a fundar, si vas a motivar, si vas a privar de un derecho a alguien, si le vas a reconocer un derecho a alguien, si vas a generar un acto de molestia a algún ciudadano, pues qué mejor que explicarle a ese ciudadano de manera clara, de manera contundente, cuáles son las razones jurídicas del por qué estás aplicando una norma o una ley. Entonces, mañana, ¿a dónde y en qué lugar? En el Salón de Plenos del Tribunal Electoral, Zepoala número 28, entre 20 de noviembre y Murillo Vidal de esta ciudad capital, específicamente a las 12 del día estará con nosotros el magistrado. Es una conferencia que yo invitaría a todos los interesados en la democracia abiertas, en las democracias constitucionales, que conozcan estos conceptos que sin duda alguna permitirán legitimar los tribunales. Pues le quiero agradecer al maestro Javier Hernández, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, haber estado con nosotros esta noche aquí en la entrevista. Gracias. Al contrario, fue un gusto platicar contigo. Nosotros hacemos una pausa promocional, es muy breve, regresamos, aún faltan más noticias.